Queridos hermanos, buenos días. Les saluda Juan Carlos Erazo. Quiero compartir con ustedes hoy un breve devocional y unos pensamientos en torno a aprender a decirle no a la culpa. Y así nombré a este pequeño devocional, Dile no a la culpa. Las Escrituras nos traen a un gran hombre de Dios que cargó con una culpa muy fuerte y muy grande. Y estoy hablando de David. David cayó en adulterio y mientras cayó en adulterio, vivió enfrentando a este gigante invisible de la culpa. Vivió la agonía y el Salmo 32 en el versículo 3 nos narra lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando el daño ocurre y la culpa se instala, nuestro primer impulso, ¿cuál es? Usualmente el silencio. Y de alguna manera un sinónimo de todo esto es ocultar, callar, negar. Como hemos visto, la culpa realmente es algo que nos aísla. Es algo que no nos permite vivir en relación limpia y pura con nuestros hermanos, con la familia, porque hay algo que nos está separando y es esa conciencia, ese cargo de conciencia, ese pecado de haber equivocado nuestra actitud. David se sentía así. Y finalmente tuvo que ocurrir que alguien vino a delatarlo, vino a ponerlo en evidencia, porque es lo que ocurre cuando uno está ocultando un pecado delante del Señor. Lo que ocurrió con David es que después de que el profeta Natán vino y llamó y lo puso en evidencia, él pudo reconocer su pecado. El reconocimiento de la culpa. Y el Salmo 51 es uno de los pasajes más hermosos de la palabra de Dios. Y trae porciones interesantes en donde él reconoce su pecado y su maldad. Acepta su responsabilidad del pecado. Menciona en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Algo que no soltaba, algo que no podía evadir era la culpa que David tenía. Pero él reconoce sus transgresiones, él reconoce su iniquidad, él reconoce su pecado. Él está diciendo, yo fui malo, actué mal y me arrepiento delante de ti. ¿Y cómo decirle no entonces a la culpa? Es reconocer, como en el versículo 4, que hemos pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esta es una oración sabia, donde reconoce realmente la realidad de su pecado. Esta debe ser nuestra oración. La única manera de salir de la culpa es reconocer que hicimos mal. Y es la respuesta que tenemos que tener. Leer este Salmo 51, desde el versículo 2 al 12, estamos encontrando una respuesta muy clara de cómo debemos obrar y cómo podemos librarnos de la culpa limpiando nuestra pecaminosidad. El versículo 2 de este Salmo 51 es hermoso. Él le pide al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y esto es probablemente lo que necesitamos. Arrepentirnos que hemos hecho mal, arrepentirnos que nos hemos equivocado y que necesitamos que el Señor extienda su mano bondadosa sobre nosotros y anule toda acta que está en contra de nosotros por haber pecado.
Considérelo, considérelo. Necesitamos librarnos de la culpa. Es algo que no podemos cargar ni debemos cargar. Todos hemos pecado, pero el Señor siempre está presto a perdonarnos. ¿Cuándo? Cuando hay un espíritu que realmente se arrepiente de verdad delante de Él. Esa es una manera, y la única probablemente, de decirle no a la culpa.